tú eres el único digno, Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado Señor, por pagar un precio tan alto, Señor. Gracias, amado Dios, porque hoy, Señor, nosotros disfrutamos de esa realidad, Señor. Te damos gracias, amado Señor, porque aún, Señor, en nuestro cantar sabemos que tú estás allí, Señor, en cada uno de nosotros. Todo lo que somos es por ti, Señor, y preparamos y disponemos nuestro corazón, Señor, para lo que hoy, Señor, tú tienes para cada uno de tus hijos. Gracias, Padre. Así es, Padre. Y en esta noche, Señor, continuamos honrando y exaltando tu nombre, Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque hoy una vez más, Señor, rendimos nuestra vida delante de ti, Señor, porque tú eres el único digno de merecer toda la gloria, toda la honra, Padre Celestial. Gracias, Dios, porque como lo declaraba esta palabra cantada, Dios, tú eres un Dios maravilloso, bondadoso, Padre, que multiplicas todo lo que tú pones en nuestras manos, Padre Celestial. Gracias porque tú eres generoso, majestuoso, Señor. Eres deslumbrante, Padre Celestial, porque todos los días, Padre Celestial, podemos ver tu bondad, Padre, en toda tu creación, Dios. Gracias porque como hijos entendidos en estos tiempos, Señor, hoy venimos a este lugar, Señor, para recibir de la instrucción tuya, Señor, a través de mi vida, Señor. Padre, hoy una vez más rindo mi vida delante de ti, Señor. Que seas tú hablando a tu iglesia en esta noche, Señor. Que no sean mis palabras, Señor, sino tus palabras puestas en mi boca, Señor. Que hoy, Señor, la iglesia tuya, Señor, pueda venir hambrienta de ti, Cristo Jesús. Que hoy pueda ver a Cristo representado, reflejado en mi vida, Señor. Que hoy yo pueda ser un instrumento de edificación para tu iglesia, Padre Celestial. Que hoy vengamos, Señor, cada uno de nosotros dispuesto a recibir, Padre, a ser edificados a la luz de tu palabra, Cristo Jesús. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches para todos. Qué bueno es poderles saludar. Le invito que pueda tomar asiento, que pueda sacar su Biblia, su agenda y que pueda prepararse para lo que hoy Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos vienen hoy dispuestos a aprender? Amén. Cuando yo vengo a aprender, traigo mi agenda, mi lapicero y mi Biblia. En este año empezamos a hacer una campaña que muchas veces lo hemos visto en la pantalla y es: traiga su Biblia física. Porque es que muchas veces nos hemos acostumbrado a la Biblia virtual, pero nuestra Biblia física también es clave portarla. No por religiosidad, ni mucho menos, sino porque a través de nuestra Biblia física podemos subrayar, tomar nota. Si el Señor nos habla a través de una palabra clave, que la podamos resaltar con un marcador, el lapicero, el lápiz, como usted quiera, ¿verdad? Y en este mes hemos iniciado, ya casi estamos finalizando el mes de octubre, y hemos venido trabajando con un seriado muy interesante que le hemos llamado Hijos bajo la obediencia del Padre. Y yo pregunto en esta noche, ¿cuántos hijos hay en este lugar? Amén. Porque si eso usted es que somos hijos de Dios, herederos de nuestro Padre Celestial. Amén.
obediencia. ¿Aló? Bueno, retomo. Hoy le he titulado a la enseñanza: la fe y la obediencia son inseparables. ¿Cómo le llamamos a la predicación en esta noche? La fe y la obediencia son inseparables. Quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1, verso 5. En esta noche voy a trabajar dos versiones de la Escritura. Voy a trabajar con la versión Nueva Biblia Viva. Es decir, que si usted ve NBI, es esa referencia, Nueva Biblia Viva. Y voy a trabajar con la Nueva Traducción Viviente para que podamos tener en cuenta esto. La Biblia es la misma, simplemente cambia es la forma en que se transmite, es decir, algunas tienen palabras más actuales, pero en realidad todas son la misma escritura. Romanos capítulo 1, verso 5 nos dice: por medio de Cristo Dios derramó su gracia sobre nosotros y luego nos envió a todas las naciones para que éstas sean obedientes a la fe por amor a Cristo. La escritura es clara en este verso bíblico donde dice que por medio de Cristo Él derramó su gracia para que cada uno de nosotros fuéramos enviados a las diferentes naciones. Recordemos que nación es nuestra familia. Nación es el barrio, la ciudad, es un país. Es decir, que Él nos preparó para que fuéramos a todas las naciones para que éstas sean obedientes por la fe, por amor a Cristo. Desde un inicio, desde un principio, el deseo del Padre siempre ha sido tener hijos que vivan sujetos a la dirección del Padre, sujetos a su voz, a todas sus directrices. Él no quiere siervos que obedezcan por temor. Y por eso hoy le he llamado así a la enseñanza, porque hoy debemos salir de este lugar con dos cosas muy claves. Y hoy voy a hacer dos paralelos en la obediencia en el antiguo pacto y la obediencia en el nuevo pacto. ¿Por qué voy a hacer referencia a esto? Porque muchas veces hemos visto hijos de Dios que Dios ha traído a este lugar, a estos tiempos, para ser edificados, pero muchos hijos todavía viven sujetos al antiguo pacto. Por eso hoy quiero que usted pueda estar muy atento, que usted ponga su teléfono en modo vibrador, que lo apague y que pueda estar muy atento, porque en el momento que usted se despiste, puede distorsionar lo que hoy el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. En el reino de Dios, la obediencia no se impone, es lo primero. Tal vez por mucho tiempo vivimos obedeciendo algo, pero sujetos ¿a qué? A que se nos había impuesto. Y muchos afuera tienen esa percepción que cuando llegan a la iglesia cristiana, evangélica, vienen a prohibiciones. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo usar vestimenta. Es decir, que vienen a hacer ¿qué? Algo impuesto. Y el reino no es imposición. Todo lo del reino viene por revelación. No nace del miedo, sino que nace de la fe. ¿Y de la fe en qué? En el Hijo de Dios, en Jesucristo. Por eso la verdadera fe y la verdadera obediencia no se separan. ¿Por qué digo la verdadera?
Dirán, bueno, es que hay una fe falsa y otra verdadera, porque muchas veces nosotros decimos tener fe, decimos obedecer, pero a la realidad no estamos realmente viviendo la fe como se debe, porque en el momento de la prueba, en el momento de la situación, estamos manifestando todo lo contrario. Porque la fe y la obediencia son inseparables. Porque la fe, con la fe se cree, pero con la obediencia se actúa. No sabemos de memoria qué es la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no ven nuestros ojos. Pero realmente estamos viviendo esa fe. En muchas ocasiones no la vemos. Cuando creemos, obedecemos. Y cuando obedecemos, actuamos. Por eso la fe y la obediencia son inseparables. En el nuevo pacto, la obediencia no es un requisito para ser bendecido. Usted se preguntará, ¿pero qué es lo que está diciendo? Se lo repito. En el nuevo pacto, la obediencia no es un requisito para ser bendecido. ¿Por qué? Se los voy a contar. Porque en el nuevo pacto, dice la Escritura que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual y que además el Señor nos sentó en lugares celestiales junto con Jesucristo. Se lo voy a desmenuzar un poco. Usted no nos rasquemos todavía la cabeza. Tranquilo, ya se los voy a explicar. Hoy, como les digo, vamos a hacer un paralelo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Quiero que usted se ponga hoy en un lugar donde usted va a decir, yo pertenezco, camino y vivo en el nuevo pacto. Tal vez para algunos esto es nuevo, pero hoy usted debe salir con mucha más claridad de lo que hoy les voy a enseñar. Y vamos a empezar por el comienzo, a hablar de la obediencia en el antiguo pacto. En el antiguo pacto estaba marcada la obediencia por condiciones para ser bendecido. Y quiero que me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 28, de los versículos del 1 al 6. Lo que hoy vamos a enseñar es simplemente una gota. Pero la tarea, después de que salgamos de este lugar, es que usted pueda llegar con sus notas, a escudriñar, a profundizar lo que hoy estamos enseñando. El libro de Deuteronomio, capítulo 28, del verso del 1 al 6, nos dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. La Escritura es clara: si obedeces. Algunas, todas. En una versión dice si cumples completamente. Aquí dice cuidadosamente. Y no dice algunas, dice todas. Es decir, que la obediencia en el antiguo pacto venía condicionada a algo. Es decir, que si usted no obedecía completamente, ¿qué pasaba? ¿Era bendecido? No era bendecido. Pero si usted obedecía, dice, ¿cuáles son esas bendiciones? Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas.
vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Pero venía condicionada, si cumplía cuidadosamente y obedecía ante todo. Si usted lee todo el capítulo 28 de Deuteronomio, ahí siguen una cantidad de bendiciones. Pero ¿qué sucedía si usted no cumplía completamente eso? El capítulo 28 empieza con todas las bendiciones, ¿cierto? Pero luego continúa con lo que sucede si no cumplía esos mandatos. Entonces, si usted cumplía, era bendecido, pero si no cumplía, venía sobre ti, sobre la nación, sobre la persona, las maldiciones. Es decir, que estaban bajo la ley y venía una obediencia condicionada para recibir la bendición. El pacto estaba basado en si haces, recibes, pero si no haces, también recibes, pero maldiciones, ¿verdad? Es decir, que era un acuerdo entre Dios y el pueblo. Y esta obediencia en el antiguo pacto venía marcada por tres cosas, por tres características claves. Primero, era una obediencia condicional. Todo dependía del esfuerzo humano. Si cumplías, eras bendecido. Si fallabas, venía sobre ti maldición. El problema era que, como era condicionado en un esfuerzo natural, ¿y qué pasa cuando viene basado en algo natural, algo humano, esfuerzo personal? Como seres humanos nos cansamos, la carne se debilita, es decir, que venía limitado. Segunda característica que traía la obediencia en el antiguo pacto, era motivado por el temor. Muchos obedecían por temor. Ay, yo voy a hacer esto, voy a cumplir aquello, porque si no me viene castigo de Dios. La ley mostraba lo que Dios exigía, pero no capacitaba al hombre para recibirla de la mejor manera. Es decir, venía limitada. Romanos capítulo 8, verso 3 nos dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, la ley no salva a nadie. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, nuestras fuerzas se agotan. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros, en nuestra humanidad, es limitada, pero Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo como sacrificio vivo y santo para que cada uno de nosotros fuéramos librados de todo lo que venía sobre nuestra vida, todo lo que en ese momento éramos, pecadores. Tercera característica en el antiguo pacto de la obediencia. Esa obediencia no producía transformación interna. Era una obediencia que simplemente se mostraba de manera externa. El comportamiento era algo que se podía sujetar tal vez a la ley de los hombres, pero internamente todavía no producía el efecto correspondiente. ¿Por qué? Porque la obediencia no venía de una obediencia de corazón, sino una obediencia que venía por temor, por condición, por limitación y por muchas otras cosas más que produce la ley. El libro de Hebreos capítulo 10, verso 1 y 2 nos dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. No las cosas buenas en sí mismas,
bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Recordemos algo, que en el antiguo pacto, cómo la gente se limpiaba. Recordemos que había solamente una persona capacitada para ofrecer los sacrificios de todos los pecados del pueblo, y ese era el sacerdote, el cual debía entrar en santidad una vez en el año a expiar todos los pecados del pueblo. Pero si ese sacerdote entraba en pecado, ¿qué sucedía? Hasta ahí le llegaba el caminado a ese sacerdote y él caía fulminado allí. Eso lo hacían todos los años, era el sacrificio para limpiar los pecados de todo el pueblo. Pero, ¿qué pasa? ¿Será que ese sacrificio que lo hacían limpiaba una vez y para siempre? No, era un sacrificio temporal, porque lo hacían una y otra vez. Pero Dios en su infinita misericordia rompió eso. ¿A través de qué? A través del nuevo pacto, el cual Dios hizo un sacrificio una vez y para siempre. Y eso lo vamos a ver ahora a la luz de la Escritura. El problema de la ley no era la ley, era el corazón del hombre. La ley decía, haz, pero el hombre no podía hacerlo, porque lo hacía en sus fuerzas y en su humanidad. Por eso Dios prometió un nuevo pacto. Recordemos que el Señor, hay dos clases de pactos. Los pactos de obras, es decir, como lo acabamos de decir, que venía limitado en si haces, recibes, y si no haces, también. Y el segundo pacto es el pacto de la gracia, el cual es el nuevo pacto. Pero en esos pactos Dios, a través de las diferentes generaciones, hizo diferentes pactos. El pacto abrahámico, el pacto noético, el pacto mosaico y otra serie de pactos. Pero hoy vamos a hablar de lo que Él prometió, porque el antiguo pacto era una sombra, tipo y figura de lo que había de venir. Jeremías 31:33 dice, por este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el antiguo pacto, ¿dónde estaban escritas las leyes? En tablas, en piedras. Pero en el nuevo pacto, ¿dónde vienen escritas? En el corazón, en nuestro corazón. La pregunta en esta noche, ¿cómo estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo desde el miedo? ¿Desde el temor de que si no hago esto o aquello me sucederá esto? ¿O estamos obedeciendo desde la confianza y el amor de Dios? Ahora vamos a hablar de la obediencia en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, perdón. En el antiguo pacto, ¿cómo venía? Una obediencia condicionada. Si haces aquello, recibes. Pero la obediencia en el nuevo pacto es totalmente diferente. Porque la obediencia en el nuevo pacto es el fruto de la fe y de la nueva naturaleza
que nos ha sido dada en Cristo Jesús. El nuevo pacto no viene condicionado, sino que viene como fruto del Espíritu Santo morando y viviendo en cada uno de nosotros. Ya no nace del esfuerzo humano. Ya no tenemos que esforzarnos para hacer cosas, ni esforzarnos para agradar a Dios, sino que viene como resultado de nuestra naturaleza en Cristo Jesús. Los hijos no obedecemos para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya poseemos el favor de Dios. Si Cristo habita en ti, ¿qué te falta? ¿Usted está convencido que Cristo habita en usted? Eso usted lo debe tener claro, porque el Hijo de Dios porta la vida de Cristo. El Hijo de Dios contiene a Cristo. El Hijo de Dios ahora, su obediencia no está limitado a algo, es una respuesta natural de su naturaleza divina. Porque si portamos a Cristo, nuestro corazón ya ha sido regenerado en Él. Hebreos capítulo 8, verso 10 nos dice: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El nuevo pacto, allí Dios nos dice que Él ha escrito sus leyes y sus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Es decir, que Él nos ha marcado, Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Antes éramos enemigos de Dios, porque vivíamos apartados de Él, vivíamos en pecado, vivíamos deleitándonos en las malas obras de la carne. Pero ahora somos hechas nueva creación. Lo dice 2 de Corintios capítulo 17. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo, ¿cuántos pertenecemos a Cristo? Amén, todos pertenecemos a Cristo. Se nos ha convertido en una persona nueva. Mis amados, somos nuevos en Cristo. Él nos hizo 0 kilómetro. Las cosas viejas quedaron atrás. Ya no es tiempo de seguir dándonos golpes de pecho con lo que hicimos, con lo que dejamos de hacer, con lo que teníamos tiempo atrás. No, mis amados, en Cristo somos nuevos. La vida antigua ha pasado. Nueva vida ha comenzado en ti y en mí. Desde que nacimos de nuevo en Cristo, ya no hay acusación que te pueda afectar. Tal vez el mundo todavía nos señala, pero en Cristo somos nuevos, mis amados. La obediencia ahora es la evidencia de esa nueva vida en Cristo. La pregunta es, ¿estoy obedeciendo para alcanzar algo o porque ya lo he recibido todo en Cristo? ¿Por qué estamos obedeciendo? Porque todo esto nos debe llevarnos a preguntarnos, a examinarnos, ¿cuál es la obediencia que yo estoy viviendo y estoy manifestando? ¿Aún estoy viviendo bajo la obediencia del antiguo pacto o bajo la obediencia del nuevo pacto? Recordemos que si hemos nacido de nuevo en Cristo, hemos recibido una nueva naturaleza, una nueva forma de vida. Y hoy debemos estar caminando en un nuevo pacto. Porque el antiguo pacto es un pacto caduco, es un pacto que ya no está vigente. Esos pactos que estaban sujetos a la ley del dar y el de recibir, ya eso era para tiempo atrás. Pero hoy en día estamos caminando en lo nuevo, en el nuevo pacto, en la verdad que debe estar gobernando nuestra vida. Si nosotros hoy estamos obedeciendo bajo el nuevo pacto, la fe verdadera siempre va a producir obediencia. Siempre. Son inseparables. Santiago 2:26 nos dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto,
Así también la fe sin acciones está muerta, mis amados. Porque muchas veces estamos orando en fe, creyendo en fe, pero no estamos accionando. Es decir, que tenemos una fe muerta, porque la fe implica accionar, movernos, gestionar. La fe sin obediencias es simplemente palabra, una declaración vacía que no va a producir absolutamente nada. En el reino, creer es obedecer. Si usted dice, yo vivo en el reino, camino en el reino, pero si no obedece, ¿será que todavía ya está caminando en el reino? No, mis amados, porque creer es obedecer. La fe es oír la voz del Padre y responder a su acción. ¿Usted quiere conocer las disposiciones del Padre Celestial para nosotros? ¿Qué debe hacer? Oír su voz, escudriñar su palabra. Pero muchas veces nos limitamos, queremos recibir la voz de Dios escuchando la televisión, el vecino, pero estamos lejos de escuchar la voz de Dios. Mis amados, necesitamos realmente tomar a conciencia cómo estamos nosotros con el tema de la obediencia. Porque simplemente estamos creyendo, pero no estamos accionando, estamos todavía incompletos. Porque la fe y la obediencia son inseparables. Lucas 22:42 nos dice: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento en mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Aquí, ¿qué estamos hablando? Estamos viendo a nuestro modelo, Jesús, en un acto de confianza absoluta ante el Padre. Él estaba en el huerto del Getsemaní cuando expresó estas palabras: Señor, que se haga Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Tal vez muchos de nosotros hemos pasado por diferentes situaciones en nuestra vida, porque no estamos exentos de dificultades, de afectaciones en la salud, de problemas familiares, de contratiempos, y muchas veces en nuestra humanidad queremos que Dios haga nuestra voluntad. Señor, haz esto o aquello, pero nos hemos parado en un momento a decir: Señor, si es tu voluntad, hazlo, pero que no se haga lo que yo quiera en mi humanidad. Y es un tiempo donde nosotros necesitamos aceptar muchas veces la voluntad del Padre, porque a veces nos cuesta aceptar la voluntad de Dios, porque queremos que las cosas se hagan a nuestro tiempo, a nuestra manera y conforme a nuestra situación. Pero es momento donde tenemos que decir: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. La obediencia abre caminos, trae revelación y transforma vidas, mis amados. Y hay un ejemplo que lo han tocado en otras predicaciones, en este seriado de la obediencia la obediencia de los hijos bajo el Padre, donde se tocó este verso bíblico donde nos exponía la situación que vivió José. Lo vemos en Mateo capítulo 1, verso 24. Al despertar de aquel sueño, José obedeció las palabras del ángel y se casó con María. Muchos conocemos este versículo bíblico, la forma en que Dios utilizó la vida de José para traer a Jesús, que fue el instrumento de restauración, porque Él fue el puente para que esa relación que se había roto volviera al original. Y vemos que José marcó una diferencia total. ¿Por qué? Porque José se dispuso a obedecer. José permitió ser un instrumento para que Dios pudiera cumplir ese plan,
para que la humanidad fuera salva. Él no buscó explicaciones, él simplemente ¿qué hizo? Obedeció. Obedeció porque en esos tiempos, al presentarse la situación con María, eso era objeto de que él aborreciera a la mujer, la despreciara, la dejara y la entregara para ser apedreada. Pero ¿qué él hizo? Obedeció. Y muchas veces vienen situaciones a nuestra vida donde simplemente no entendemos las cosas, no debemos razonarlas, simplemente hay que obedecerla. Porque cuando nosotros no obedecemos la voluntad del Padre, la cual siempre es buena, agradable y perfecta, retrasamos el plan de Dios en nuestra vida. Dios tiene planes perfectos con cada uno de nosotros y con nuestras familias, pero muchas veces por nuestra desobediencia hemos retrasado esos planes. ¿Será que Dios no quiere vernos bendecidos, prosperados? Claro, Él en la cruz todo eso lo consumó, porque en Él estamos completos. En Cristo no nos falta nada. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra que Él llevó a la cruz todas nuestras enfermedades para que hoy nosotros pudiéramos vivir en sanidad. Él se hizo pobre en la cruz para que nosotros fuéramos ricos. Él llevó allí todos nuestros pecados para que nosotros hoy pudiéramos ser santos. Él allí llevó todo lo que nos esclavizaba para que usted y yo pudiéramos vivir en libertad, que pudiéramos caminar con nuestra frente en alto sin que nada ni nadie nos acuse. Pero ¿qué pasa? Nuestra desobediencia hace que los planes de Dios se retrasen. ¿Por qué? Porque hemos sido malos mayordomos, hemos seguido nuestra voluntad personal, hemos tomado malas decisiones, por ende hemos recibido consecuencias. Mis amados, de todo lo que nosotros sembramos, de eso vamos a recibir. Si usted siembra algo, de eso va a recoger y multiplicado. O usted siembra una semilla de aguacate y le sale un solo aguacate. Usted siembra una semilla de aguacate y le sale un árbol que produce muchísimos aguacates. Todo lo que nosotros hacemos trae una consecuencia, trae un resultado. Por eso nuestra desobediencia muchas veces ha retrasado los planes de Dios. Y es tiempo de alinearnos. No es tiempo de decir, ay, sí, por mi culpa, por mi culpa. No, es tiempo de decir, hacer un alto, alinear nuestro camino al Señor, recibir la instrucción de parte del Señor y seguir hacia adelante, mi hermano, mi amado amigo. ¿Por qué? Porque en Cristo vivimos un eterno presente. Ya no vivimos de lo que hicimos atrás. Claro, estamos recogiendo muchas veces la cosecha de lo que sembramos atrás, pero necesitamos sembrar hoy para recoger mañana. Necesitamos mirar hacia adelante y proyectarnos en Cristo. Lucas capítulo 14, verso 16 al 18 nos dice: Jesús respondió con la siguiente historia. Y aquí vamos a hablar de algo que para mí personalmente marca gran diferencia en nuestro caminar en el Señor, porque hay un enemigo en la obediencia. Y ese enemigo son las excusas. Y lo dice, nos lo narra en una breve historia el Lucas 14 del 16 al 18. Tal vez todo lo hemos leído muchas veces. Y es el hombre que preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, él envió a sus sirvientes a decirles a los invitados: vengan, el banquete está preparado.
Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpeme. Y si seguimos leyendo, siguen una cantidad de excusas. Hoy, en nuestro servicio del viernes, este es un banquete que hemos preparado para la iglesia del Señor. Y muchos han tenido excusas. Respetable cada una de las excusas, pero muchas veces colocamos excusas que no vienen al lugar. Poner excusas a veces se convierte en algo natural, en algo habitual en muchos. Las excusas son la forma más elegante de desobediencia. Se lo repito, las excusas son la forma más elegante de desobedecer. No suenan rebeldes, suenan razonables, porque todos tienen la razón. Pero en el fondo solo es un no disfrazado de justificación. Y quiero que veamos 3 verdades sobre las excusas. Quiero que las veamos rápidamente. De acuerdo a esta parábola de la gran fiesta, cada invitado en la parábola tenía una excusa aparentemente válida: trabajo, posesiones, relaciones, pero todas apuntaban a una misma raíz. Esa raíz era que tenían su prioridad equivocada. Mateo 6:33 nos lo dice. ¿Cuál es nuestra prioridad? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Mis amados, es respetable cada una de sus posiciones, pero hay que poner en la balanza realmente si esas excusas están dando prioridad a lo importante. Yo sé que hay situaciones que realmente se salen de nuestro control, pero hay otras que le damos más prioridad. Hoy no vengo porque hay partido de fútbol, hoy juega Colombia. No vengo porque hoy es el final del desafío, hoy es el final de, bueno, no sé. O sea, muchas excusas, todas son válidas, pero realmente le estamos dando prioridad a la edificación, a la exposición a la palabra de Dios, porque esta es una cena donde hemos invitado a muchas personas, pero no todos han priorizado estos tiempos de edificación. Segunda verdad acerca de las excusas. Las excusas detienen los planes de Dios en nuestra casa, porque si en nuestra casa tenemos hijos, sobrinos, familiares, que ven nuestra aptitud frente a esas excusas, ¿qué es lo que estamos sembrando en el corazón de ellos? Que esto no es importante, que esto no es válido. Cada vez que justificamos nuestra falta de obediencia, cerramos una puerta, mis amados. Proverbios 19:3 nos dice: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Sí? ¿Será que es la realidad que vemos muchas veces? Sí, mis amados, porque a veces la misma necedad no deja que veamos la realidad. Simplemente estamos viendo nuestra necesidad personal, nuestros gustos, deseos y placeres carnales, mis amados. Y luego nos enojamos con el Señor. Tercera situación de las excusas. Las excusas ofenden el corazón del Padre. En la parábola el anfitrión se enojó.
Se enojó, lo dice Lucas 14:21. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho cada uno de ellos. Su amo se puso furioso y le dijo: ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a quienes, a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. ¿Será que Dios, si alguien no accede a esa invitación, será que se pararon los planes del Señor? No, mis amados. Nosotros necesitamos del Señor, no Él de nosotros. Y a veces creemos que es que nosotros, sin mí el Señor no va a hacer lo que tiene planeado. No, mis amados, si no es con usted, es con otro. Para Él no es limitante nada. ¿A quién llamó Él? A los pobres, lisiados, ciegos y cojos. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Yo puedo hacer la obra con los que físicamente muchos los ven limitados, con los que muchas veces los ven que no sirven, pero Dios hace la obra con los que se disponen, mis amados. Dios siempre cumplirá su propósito con alguien que realmente se disponga y esté dispuesto, porque cuando no estamos preparados, ¿qué hace el Señor? ¿Será que cada uno de nosotros llegó preparado? No, Dios nos va preparando, Dios nos va formando, pero también depende de nosotros. Estos tiempos son tiempos de formación, de edificación, de que la vida de Cristo se incremente en cada uno de nosotros. Pero si solamente nos limitamos con las 2 horas, hora y media que estamos aquí, la tarea, como les decía al comienzo, esto es simplemente una gota, una semilla. La tarea es que usted llegue a su casa en sus tiempos de intimidad con el Señor, escudriñe la palabra, lea la palabra y pueda meditar en ella y pueda permitir que la palabra se haga vida en su vida. Porque usted simplemente lee la Biblia como cualquier libro, ¿será que va a producir algo? No, la vida que tiene la palabra de Dios la da el Espíritu Santo haciéndose vida en cada uno de nosotros. De resto va a ser como la lectura de cualquier otro libro, mis amados. Será como un libro de historietas, porque hay historias extremadamente interesantes en las Escrituras. Pero ¿qué pasa, mis amados? Muchas veces hay más excusas que disposición en el pueblo del Señor. La pregunta es, ¿qué excusas o qué excusa he estado usando para no rendir mi vida completamente a la voluntad del Padre? Porque no es a la voluntad del predicador, del pastor, del apóstol, de la iglesia, es a la voluntad de Dios. Es a la voluntad de Dios haciéndose vida en nuestra vida, mis amados. Y quiero terminar con esto. Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice: pues Dios trabaja en ustedes y Él les da el deseo de poder para que hagan lo que Él le agrada. Mis amados, Él es el que coloca el querer como el hacer en nosotros como Él quiera. Pero ¿qué necesitamos, mis amados? Estar alineados a su voluntad, escuchar su voz audiblemente, estar intimando con Él, teniendo tiempos de intimidad con el Señor. Pero muchas veces nuestro tiempo está bastante desequilibrado. Le damos más prioridad a cosas como tal vez la televisión, la radio, las voces de afuera, pero no a la voz de Dios. Les invito a que nos podamos colocar en pie y podamos agradecerle a nuestro Padre Celestial por lo que hoy ha querido colocar en cada uno de nuestros corazones.
porque es necesario que realmente podamos caminar en fe y como consecuencia accionar en obediencia. Que dejemos de vivir caminando en obediencia bajo el antiguo pacto, la cual estaba regido por leyes, preceptos, limitantes, bajo el esfuerzo humano, bajo la dependencia de algo, y que podamos hoy realmente vivir en libertad, en obediencia, en el nuevo pacto, como hijos entendidos en estos tiempos. Padre, que en esta noche, Señor, tu palabra, la cual ha sido expuesta, se haga vida en la vida de tus hijos, de tus santos, Señor. Que cada palabra que hoy se ha expuesto, Señor, la cual está alineada a tu directriz, Padre Celestial, podamos caminar en ella, Señor. Que la fe y la obediencia, Padre, permitan que nuestra vida pueda caminar como un verdadero hijo de Dios. Que la fe y la obediencia pueda comenzar en cada uno de nuestros hogares, de nuestras casas. Que cada vez que oremos juntos como familia en Cristo podamos vivir siempre conectados a ti, Señor. Que podamos servir, amarnos a pesar de las diferencias, Señor. Que podamos vivir manifestando la obediencia bajo la fe, Señor. Que como padres entendidos en estos tiempos podamos sembrar la semilla en nuestros hijos, Padre, siempre creyendo en el Dios y Padre, Señor. Que nuestros hijos puedan confiar en tu palabra, Señor, la cual es verdad, Señor. Que nuestra familia pueda obedecer, pueda caminar en la plenitud de ti, Cristo Jesús, Señor. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Cristo Jesús. Y que hoy podamos decir, hoy como hijos, Padre, no obedezco para ser amado, sino que obedezco porque ya soy amado. Soy tu hijo amado, bendecido. Padre, quien ha recibido la herencia, Señor, quien vive en tu reino, vive como un embajador de Cristo Jesús, Señor. Padre amado, hoy reconocemos que tu palabra ha venido a nosotros como una semilla de vida, Cristo Jesús. No como una carga, sino como un recordatorio quiénes somos en ti, Cristo Jesús. Gracias porque en ti, Cristo, no obedecemos para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados como hijos amados, Cristo Jesús. Padre, en esta noche, Señor, Padre, yo te doy gracias por cada familia aquí representada, familia bendecida para bendecir, Señor. Padre, gracias, Dios, porque ellos han priorizado este tiempo para venir a ser edificados en ti, Cristo Jesús, Señor. Padre, que hoy, Señor, ellos puedan llevar esta palabra grafada en sus mentes y en sus corazones, Señor, y que se haga vida en su vida, Dios. Padre, que tú los lleves ahora de regreso a sus hogares, enriquecidos en ti, Padre Celestial. Que en el transcurrir de la semana ellos puedan meditar en tu escritura, Señor, y puedan profundizar y escudriñar y escanear su vida delante de ti, Señor, y puedan ajustarla conforme a tus lineamientos y a tus planes, Señor, conforme a tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, Señor. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra a ti, Cristo Jesús. Y asimismo presentamos delante de ti cada una de nuestras ofrendas, Señor, que hoy, Señor, tu pueblo ha traído a tu alfolí, Señor, porque de lo que tú nos das, de eso te traemos, Señor, porque somos mayordomos, Padre, exitosos, mayordomos diligentes y mayordomos que entienden que todo lo que tenemos y poseemos es tuyo, Señor. Te damos muchísimas gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Feliz noche para todos.